Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo, bienvenido a todos los amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Salto. Y ya empezamos el mes de diciembre, 2 de diciembre, último mes del año, qué bárbaro, ¿no? No queda nada, pasa rápido, pero nosotros seguimos acá firmes. Así es, y vamos a seguir también en enero, ¿no? En la feria. Vamos a seguir, bueno, es la sorpresa que tenemos. Bueno, y contamos también un poquito de qué se va a tratar el programa de hoy, Gonzalo. Así es, bueno, la visita del padre Méndez, vamos a hablar del tema del aborto, del tema de la fertilización asistida, la posición de la Iglesia, de la bioética al respecto, ¿no? Sí. También vamos a hablar con la licenciada Naharro respecto al Congreso Nacional que se va a realizar en Salta. Recordemos el primer Congreso Nacional, nuestro colegio va a estar auspiciando esto y está organizando la Comisión de Derechos Humanos este importante evento. Vamos a hablar con la licenciada Norma Naharro respecto a la charla que ella va a estar acá. También José Vargas va a estar con nosotros, abogado defensor de Santos Vera, en el caso de las turistas francesas. Bueno, nos va a hablar del fallo de la Corte de Salta, digamos, que confirmó la sentencia que condena a su defendido y el recurso extraordinario que ahora ha planteado. Ha sido absolvido, recordemos, sí. Después fue condenado y la Corte ha ratificado esta condena. Y antes de empezar con el programa, recordamos al artista invitado de este mes, a Federico Kirchbaum. Estamos viendo en este momento su obra, que no tiene nombre y es conjunto, forma parte de otro conjunto de obras que se llaman Líneas. En este caso estamos viendo un lienzo en acrílico, color verde, así que hacemos vencido la invitación. En este último mes nos queda ya el artista salteño que quiera presentar su obra en nuestro programa, lo puede hacer, se comunica a nuestro teléfono o a través de nuestras redes sociales. Así es. Placa, Rocky, ¿te parece noticiero jurídico? Arrancamos con el programa. Sí. Antes la placa, como vos decías, porque Gonzalo, si usted tiene una duda en la consulta que realizar, ¿qué tiene que hacer? Consultar a un abogado, obviamente. Momento de noticias, de novedades del Colegio de Abogados, Roque. Así es, Gonzalo, vamos a dar un par de noticias para actualizar lo que está sucediendo actualmente en nuestra institución. ¿Te parece que empezamos con la actividad académica? Vamos con la actividad académica y el Instituto de Derecho Laboral. El Instituto Norberto Centeno de Derecho Laboral del Colegio de Abogados está cerrando su año académico con una jornada de violencia laboral que se está llevando a cabo en este preciso instante, viernes 2 de diciembre, a las 15:30 en la Caja de Abogados, ¿verdad? En Belgrano y Sarmiento. Así que todos aquellos que se quieran acercar, tienen tiempo, lo pueden hacer en el transcurso de la tarde. Así es. Otra noticia también que tiene que ver con nuestra institución, relativa a la ANSES. Recordemos que está en práctica la reparación histórica y todos aquellos profesionales, abogados que estén dispuestos a realizar esta tarea se pueden registrar en el listado del Colegio de Abogados que va a habilitar a tal efecto para que todas las personas que se acerquen a los consultorios gratuitos puedan acceder a este listado y saber quiénes son los profesionales que realizan este trámite ante la ANSES. Hay requisitos que estamos viendo ahora en pantalla justamente, los cuales se necesitan, como ser, por ejemplo, la constancia del registro del ANSES, ADP de ANSES, donde tiene que figurar la huella digital, constancia de domicilio electrónico del juzgado federal, certificado del colegio de que no registra sanciones disciplinarias, declaración jurada del domicilio y número de teléfono. Los mismos tienen que ser presentados antes del 5 de diciembre en la sede del Colegio de Abogados en la calle General Güemes 994. Otra invitación, no tiene que ver con el Colegio de Abogados, pero realmente me parece interesante convocar a todos los televidentes a una charla abierta y gratuita que se va a llevar a cabo este viernes, hoy 2 de diciembre, en la Casa de la Cultura a las 20:30. Va a estar con nosotros Soledad Barruti, una periodista muy reconocida por sus trabajos de investigación en materia de alimentos, ¿no? Así estamos viendo el flyer de un libro que ella publicó que se llama Mal Comidos. Mal Comidos. Así es. Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. Realmente una situación muy preocupante que la investigadora, 2 años de investigación para hacer un libro voluminoso de 400 páginas en donde nos explica a todos los argentinos por qué estamos en situación de peligro con la comida. Así es, también fue columnista mucho tiempo del diario Página 12, ha estado acá en el año también justamente 2012, le hemos entrevistado por el programa de radio Cuarto Intermedio y bueno, impresionante la conferencia que dio también en aquel momento, donde realmente uno se anoticia
de la variedad, ¿no es cierto?, qué es lo que realmente come, a veces da miedo. Así bueno, la invitación está hecha. FM Profesional organiza esta charla en la Casa de la Cultura hoy a las 20:30. Otra noticia que ha transcurrido la semana pasada tiene que ver con la muerte del doctor Carlos Fait, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salteño de nacimiento. Nuestro colegio de abogados ha manifestado sus condolencias al respecto, recordando lo que representaba Fait, ¿no es cierto?, los valores republicanos y democráticos. Así es. Así que bueno, para pensar un ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Además, por supuesto, como todas las personas públicas tienen sus críticas, ¿no es cierto?, se les realizan sus críticas, yo creo que este es el momento de recabar todas aquellas cuestiones positivas. Así es. Bueno, ha dejado su legado no solamente en las obras, en los libros que escribió, sino también en sus votos, sus memorables votos de los fallos de la Corte Suprema sobre libertad de expresión, sobre todo, ¿no? Recordemos que ha sido candidato a gobernador de la provincia de Salta. ¿Sí? Ha mantenido durante su campaña en la Plaza 9 de Julio, cuenta la leyenda, una cortinita que decía: si usted quiere saber cuál es el cambio que necesita Argentina, corra la cortina. Y corrió la cortina y había un espejo atrás. Así que interesantísimo y bueno, para recordar siempre, ¿no? Así es. Bueno, Gonzalo, ¿te parece que hagamos una pausa? Así es. Y ahora volvemos con más corte intermedio. Te vamos a contar cuáles son tus derechos y responsabilidades como asegurado. Cuando contratás un seguro, tenés derecho a recibir el certificado de cobertura al momento y la póliza dentro de los 15 días corridos. También podés actualizar los montos asegurados para que en caso de siniestro te indemnicen por un valor actualizado. En caso de seguros de vida, designar beneficiarios, sean herederos legales o no en el momento de la contratación, los cuales podrás modificar posteriormente. También tenés responsabilidades al contratar un seguro. No cumplirlas puede ocasionar el rechazo del pago de un siniestro. Cuando contratás un seguro, tenés la responsabilidad de realizar el pago del seguro en tiempo y forma, leer cuidadosamente la póliza y comunicar cualquier observación a tu productor asesor de seguros o a tu aseguradora dentro de los 30 días. Pasado ese tiempo, das consentimiento al contrato. Realizar la denuncia del siniestro dentro de los 3 días de ocurrido o de haber tomado conocimiento del mismo. En el caso del seguro automotor, siempre circular con el comprobante de seguro obligatorio vigente. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, para recibir al doctor José Humberto Vargas. Así es. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, muchísimas gracias por Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, el doctor Vargas es abogado defensor de Santos Vera, que fue declarado culpable, condenado por el Tribunal de Impugnación, y esta condena fue confirmada por la Corte de Justicia de Salta. Un tema particular el de Santos Vera, porque fue absuelto, luego condenado, y la condena es confirmada por la Corte. Y sí, la verdad que la sentencia de la Corte, como la del Tribunal de Impugnación, es totalmente arbitraria, por muchas razones. El principal motivo de arbitrariedad de la resolución de la Corte es que no aplica la ley. En uno de los considerandos manifiesta de que yo acepté el trámite del nuevo Código Procesal Penal. Y dice que en ese trámite yo no lo cuestioné porque podría haber optado por la aplicación del código anterior, porque Vera fue juzgado por el código procesal derogado, digamos. Claro. Con el nuevo código, la Corte sostiene que no hay reenvío de la causa para que se haga un nuevo juicio. Por lo tanto, sostiene que el Tribunal de Alzada tiene amplias facultades para resolver sin reenvío de la causa. Aplica el artículo 549 del Código Procesal Penal, que dice que el Tribunal de Alzada, el Tribunal de Casación, podrá resolver dentro de los 10 días con la constancia del expediente, con el escrito presentado por la parte y con las pruebas que hay. No hay reenvío. No hay reenvío. Pero la Corte creo que se olvida que en las normas, las disposiciones generales de los recursos, está el artículo 528,
que dice que la atribución del tribunal de alzada se limita únicamente a los motivos que surgen del agravio. Y el artículo 529 habla de la reformatio imperio, que significa de que el tribunal de alzada podrá conocer más allá de los agravios expresados, siempre y cuando que sea en beneficio del imputado en este caso. ¿Sí? Acá la Corte deja de lado esos principios y va directamente al tema de la casación y aplica el 549. Ahora, el 550 habla de que el tribunal de alzada casará la sentencia cuando no se aplique o se aplique la ley sustantiva o se la haga erróneamente. Entonces podrá resolver, ¿no es cierto?, sin reenvío. Pero la parte final del artículo 550 dice salvo, ¿no es cierto?, cuando se tenga que anular la sentencia o se tenga que revocar una absolución. En esos dos supuestos se tiene que reenviar la causa al tribunal inferior para que se sustancie de nuevo el juicio. Ahora, los agravios del doctor Obey como fiscal penal que casó la sentencia, la absolución de Santos Clemente Vera, expresamente en su agravio pide, ¿no es cierto?, que el tribunal declare la nulidad del punto de absolución de Vera y reenvíe la causa al inferior para que se haga un nuevo juicio. Ahí está el límite puesto por la Fiscalía. Y bueno, no lo tiene en cuenta, la Corte confirma todos los argumentos del Tribunal de Impugnación y el artículo 551 dice que cuando la resolución sea anulada total o parcialmente, deberá decir qué parte del fallo se va a sustanciar de nuevo y indicará la manera de hacerlo, el nuevo juicio. O sea, claramente, tanto en el Código Viejo como en el Código Nuevo, hay reenvío de la causa a juicio. Evidentemente, el Tribunal de Impugnación y la Corte se excedieron de esos límites marcados por los agravios y por la ley sustantiva que se aplica en este caso concreto. Ahora bien, para todos aquellos de los televidentes y amigos que nos siguen semana a semana, y bueno, que en los mayores casos no son abogados, ¿no es cierto? ¿Cómo, bueno, en esta situación, procesalmente, cómo lo complicaría, ¿no es cierto?, a su defendido? ¿En qué caso concreto? Y bueno, en definitiva fue la sentencia confirmatoria por parte de la Corte. Casualmente, por la aplicación de los artículos que mencionaba recientemente, ¿no es cierto?, se le produce un perjuicio irreparable a mi defendido, porque el interés concreto, otro de los puntos de los considerandos del fallo de la Corte, dice que yo no demostré el interés. El interés surge implícitamente. Una persona que gozaba de libertad es condenado posteriormente sin un juicio previo, sin ser oído, ¿no es cierto?, violando el principio de inmediación, el principio de derecho a defensa en juicio, una serie de principios constitucionales. El interés surge de ahí. Además, en el nuevo juicio, el interés que surge de la aplicación de estos artículos, del reenvío, es que en el supuesto caso de que el nuevo juicio Vera sea absuelto nuevamente, es inapelable esa decisión, ya no se lo puede llevar más, o sea, quedaría cerrado completamente su situación, aclarada su situación procesal de manera definitiva. Entonces, eso es el perjuicio. Y tenía que haber sucedido un nuevo juicio y no sucedió, y claro, se lo condenó y se privó de sus garantías constitucionales. En el nuevo juicio existe muchas posibilidades de que vuelva a tener una absolución, porque no hay prueba, ¿no es cierto?, con el grado de certeza necesaria que puede indicar que Vera sí estuvo en el lugar de los hechos y cometió los delitos que se le atribuyen. Así es. Usted vio el documental que la televisión francesa preparó, digamos, sobre el caso que fue publicado. Sí, lo vi, está en francés, y los reportajes, bueno, de la gente de acá de Salta, por supuesto en castellano, parte se escucha, y bueno, algo se inicia con las imágenes de la casa del señor Bouvier en Francia, mostrando el retrato de su hija desde la niñez hasta que llegó en Salta. Hay fotos que están agregadas a la causa del paseo que hicieron las turistas por el corredor nocturno de Salta. Hay una declaración de un testigo
presunto autor de la carta anónima, digamos. ¿Qué opinión le merece, digamos, ese testimonio? No desconozco los términos y la verdad que yo creo que si hubiera sido una prueba fehaciente, el señor Bouvier, a través de su participación por la querella, lo hubiera ofrecido como prueba en su momento, ¿no es cierto? ¿Qué opinión le merece la opinión del doctor Pucheta, digamos, que fue contundente, ¿no? Yo el tema textual dice, el ex juez dijo, bueno, recordemos que se jubiló, ¿no? Detrás de 28 años de ejercer como juez en el foro penal, sostuvo que me embarga un dolor muy grande saber que un inocente está con prisión perpetua, ¿no? Dijo quien integró el tribunal, recordamos, en el 2014, jugando a los imputados por la violación y el asesinato de Cassandre Bouvier y de Henri Mounier. Claro. El argumento, la línea argumental del doctor Pucheta en su voto de absolución lisillana con respecto a Vera y a Vilte es lo que la estrategia que nosotros tuvimos durante todo el juicio, desde la instrucción hasta el debate. Porque los 4 elementos de prueba negativos que tenía en su momento durante la instrucción Vera se fueron desvaneciendo y quedó únicamente el informe de Corach de ADN, que lo ve en el análisis del marcador del cromosoma Y, que no identifica, sino que establece un parentesco, una patrilínea. Por lo tanto, puede ser cualquiera de los Vera que pudo estar en el juicio, con lo cual no hay certeza. Claro. La Corte dice que ese informe, sumado a las declaraciones de Lassi, hacen plena prueba de que Vera estuvo en el lugar. Y yo creo que las declaraciones de Lassi son mentiras desde el inicio hasta el fin. En el debate también mintió de un montón de maneras. O sea, y no se puede tomar, digamos, parte de la declaración en forma aislada para hacer una interpretación ambivalente y usar lo que le conviene a la Corte para ratificar la decisión del Tribunal de Impugnación, y lo que no le conviene lo deja de lado. Acá el principal error está, reitero, hay 2 situaciones que plantea el artículo 550, que es que Lassi llega condenado a la casación y Vera llega suelto. Son distintas las situaciones. Claro. ¿Sí? Cuando el imputado llega condenado a casación, sí, se resolverá la casación con lo que hay, con el expediente, con la prueba, con la constancia del expediente, la prueba y los escritos de las partes. En cambio, Vera llega absuelto. Claro. Revocar esa solución implica el reenvío a un nuevo juicio. Y bueno, ¿esto sucedió, usted considera, por alguna cuestión política? Por supuesto. No fue un tecnicismo procesal, inocente. Lo sostengo, desde la instrucción hasta ahora. En este fallo la Corte está alineada directamente con el Ejecutivo. ¿Por qué lo digo? Porque en uno de los considerandos, ¿no es cierto?, de este fallo cita la jurisprudencia de ellos mismos, de otro fallo donde dice y coincide con todos los agravios que yo expresé. Sin embargo, ahora lo utiliza en sentido contrario para ratificar la condena Vera. Entonces, evidentemente, en los pasillos de tribunales se hablaba de que había una disidencia entre los miembros, porque hay muchos que no se querían hacer cargo de este muerto, y resulta que después firman todo alineado, y es una cuestión política. Lamentablemente, por toda la irregularidad que hubo durante todo, de la instrucción hasta el final del debate, es lamentable realmente ¿Confía en la Corte Suprema de Justicia ahora que ha planteado el recurso extraordinario? Y de acuerdo a lo que uno escucha y ve, tiene otro criterio. Hay los jueces que no inspiraban confianza, ya no están. Está cuestionado el más polémico de todo, que es el presidente de la Corte, y yo creo que confiamos plenamente en que la Corte revea toda esta situación de Vera. Bueno, tenemos entonces a la expectativa de qué es lo que resuelve la Corte. Bueno, también finalmente por mi parte, Gonzalo, hace un comentario respecto que muchas veces, al menos socialmente y periodísticamente, se les pedía a los abogados defensores, que expliquen qué es lo que ha sucedido en realidad, ¿no es cierto? Como que traten de desandar qué es lo que ha sucedido, cuando la labor de ustedes es demostrar la inocencia, ¿no es cierto?
Claro, nosotros en realidad el Ministerio Fiscal es el que tiene que demostrar de manera con el grado de certeza necesario que Vera tuvo. O sea, ahora la Corte se basa en dos elementos de prueba nada más para ratificar el fallo del Tribunal de Impugnación: el estudio de ADN, la declaración del ASI, con lo cual hace caer el testimonio de David Tolaba y de María Braya, que fue propuesto por esta defensa. Y el ADN, si el Código Procesal, el antiguo Código Procesal Penal, en el artículo 244 establece que una vez que el perito oficial produce el informe, la parte de la defensa del imputado puede hacer ver ese dictamen con otro perito de parte y también o reproducir la prueba. Es decir, que la defensa de Vera tenía el derecho de examinar la misma muestra de Corach y no otra. Acá hubo irregularidades, se tomaron dos juegos de muestras de la víctima cuando se hicieron la autopsia. Una la utilizó Corach, la otra que el juzgado había puesto a disposición de esta defensa cuando vino el doctor Raimundi a posesionarse en el cargo y pidió esa muestra. Nos dijeron que la había desechado criminalística. Esa irregularidad yo la denuncié en el expediente a través de un escrito donde pedía que se aplique el 255, que es destrucción de medio de prueba, y que se haga la investigación que corresponde para ver quién era el responsable de eso. ¿Se investigó? Nunca se investigó eso. Nunca fue proveído ese escrito. Y está agregado en la causa. ¿La pericia que se hicieron en Francia? ¿Qué sabe usted? La pericia de Francia, ahora viene la chicana procesal de que se partió el hisopo en dos partes. La parte superior la analizó Corach y la parte inferior de ese hisopo fue a Francia y fue analizado. Y Francia emite un informe de que no lo ve a Vera ni a Lilte, lo observa únicamente a Lassi, y que además también observa dos perfiles genéticos femenino y un masculino desconocido. ¿Y esa pericia fue incorporada a la causa en Salta? Fue incorporada, sí. Y bueno... ¿Qué dijo el tribunal al respecto? El tribunal de juicio resolvió bien, o sea, tenemos tres informes. Sí. El oficial, que lo ve a Vera, el informe de Francia, que no lo ve a Vera, el informe del perito de parte, que tampoco lo ve a Vera. Entonces, si eso no es duda, claro, ¿qué significa la duda? O sea, con el agravante que ahora no pueden decir que la parte que analizó, del hisopo que analizó Corach, tenía mejor material biológico para analizar que la parte que recibió Francia y que después la recibió Raimondi, ¿no es cierto? Es el mismo hisopo, ¿sí? Ahora nosotros procesalmente teníamos el derecho y tenemos el derecho a reproducir la prueba con la misma parte del hisopo que analizó Corach. Si no, es nulo eso. Claro. ¿Está en contacto con Bouvier? ¿Ha estado en contacto después de la sentencia de la Corte? No, hablé después de la absolución de Vera. Sí. ¿Qué conversaron? Justo estaba el traductor a mano, le expresé mis sentimientos, ¿no es cierto?, por el tema del crimen me felicitó por mi actuación y que desconocía cómo era yo como persona. Después nos encontramos en el monumento en el Mirador con él, también hablamos de nuevo. Yo previamente le pedí permiso, por supuesto, al doctor Rodríguez Puch para hablar con el señor Bouvier y esas cosas. Y bueno, una buena persona y por supuesto está plenamente convencido de que Vera no es uno de los que estuvo en ese crimen. Bueno, doctor, se me acaba el tiempo, pero agradecemos muchísimo su participación en el programa. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a estar con la expectativa y bueno, que nos mantenga al tanto. El recurso fue interpuesto el martes pasado. Así que, bueno, vamos a ver. Hacemos una nueva pausa, ¿te parece, Gonzalo? En cuarto intermedio, ya volvemos. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley.
Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en cuarto intermedio, Roque. Acá estamos con la visita de Ilustres Académica de la UNSA, ¿no? Así es, para hablar justamente de la semana que viene vamos a tener el Congreso Nacional, el primer Congreso Nacional de Derechos Humanos. Para eso hemos invitado a dos disertantes de ese congreso. Está con nosotros la antropóloga Marcela Álvarez. Buenas tardes, Marcela, muchas gracias. Y también está con nosotros la antropóloga Norma Narro. ¿Cómo está, Norma? Muchas gracias. Bienvenidos al programa de Colegio de Abogados. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Habría que hacer un estudio antropológico, digamos, del Poder Judicial y de los abogados, ¿no? Ya tenemos estudiantes haciéndolo. Sí, hay trabajo a nivel nacional que muy interesante sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Exacto. Bueno, nosotros, una de las materias que dictamos como optativa de la carrera nuestra se llama Antropología Jurídica. Ajá. Y es justamente, por un lado, ver la temática del derecho y por otro lado es antropología de lo jurídico, por lo tanto se hacen etnografías del Poder Judicial, de los juicios, de la mediación, de los distintos sistemas. El manejo de los expedientes, cómo se resuelve, digamos. Sí. Hay un libro que salió recientemente sobre el tema, una investigadora del CONICET, abogada, sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso vamos a hablar en otro programa. Bueno, el tema que nos convoca es el derecho indígena. Sí. Y los pueblos originarios. Los pueblos originarios, ¿cómo estamos? Bien, justamente queremos aprovechar para agradecer al Colegio de Abogados que nos ha invitado a participar de este congreso sobre derechos humanos que van a llevar a cabo la semana que viene. Y nuestra participación va a tener que ver con los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Sí? A veces cuando uno dice los derechos humanos de los pueblos indígenas, las personas dicen, bueno, pero ¿qué? ¿Que los indígenas no son humanos? Y en realidad, digamos, obviamente los indígenas forman parte como personas, como individuos de la humanidad y por lo tanto tienen todos los derechos individuales que tiene cualquier persona humana. Pero en la temática indígena además hay un derecho específico, hay un derecho humano, porque está inscrito dentro del paradigma de derechos humanos, que trata específicamente de los pueblos indígenas. Y este derecho tiene características especiales, no solo porque está pensado solo para los pueblos indígenas, sino porque en el caso de la Argentina implica un desafío en el sentido de que el sujeto de derecho ya no es el individuo, ya no es la persona. Entonces, el reconocimiento del derecho indígena implica un cambio de paradigma porque surge un sujeto colectivo de derecho. Bueno, es un cambio de paradigma y esta rama del derecho, el derecho indígena, tiene, digamos, sus principios muy particulares, digamos. Uno de ellos, el de la autodeterminación, digamos. ¿Quién determina si se es indígena o no? Bueno, como sabemos, el convenio 169 de la OIT es el más importante en la cuestión de establecer cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para hablar de un pueblo indígena que puede estar amparado por este marco jurídico. Y una de las cosas, como vos dices, es el tema de la autodeterminación de los pueblos. Todo lo que es la legislación internacional que atañe a pueblos indígenas y la nacional, digamos, entran a jugar en la cuestión jurídica como, digamos, derechos que reparan, o sea, tienen un contexto de reparación histórica al reconocer toda una historia que ha tenido, que ha habido en el planeta, de avasallamiento de distintos pueblos indígenas en distintas partes del mundo. Entonces, en ese sentido, da esta atribución al pueblo indígena del autorreconocimiento, ¿no? Claro. Es uno de los puntos que trata el convenio y tratan las legislaciones. Claro, pero tiene que haber un relato, digamos, una relación entre la autodeterminación
y la realidad. Por ejemplo, fuera de cámara poníamos un ejemplo extremo. Viene un francés que no tiene ninguna relación con la Argentina, llega a Salta y se declara diaguita, digamos. Bueno, digamos Sí. que el convenio 169, el que mencionó Marcela, define uno de los méritos del convenio 169, la definición de lo que es un pueblo indígena, ¿no? Y entonces, en esa definición, pone el acento en que se considera pueblos indígenas a aquellos pueblos que son descendientes de los habitantes originarios previo a la colonización. Es decir, el derecho indígena es un derecho de alguna manera anticolonial, ¿no? O sea, es una reparación histórica a los procesos de colonización que ha sufrido todo el planeta. Entonces, Sí, en claro. ese sentido, menciona que hay aspectos culturales que se pueden tener en cuenta, ¿sí? Ahora bien, como para no convertir el tema de la identidad, porque en última instancia lo que importa es la identidad étnica o la identidad cultural, en una cuestión que lo haga inexigible al derecho indígena, el convenio marca que puede haber uno o todos los caracteres que menciona relacionados a la cultura, básicamente, la organización social, idioma y demás. Pueden existir todo eso o no, pero que el principio básico va a ser la autodeterminación, es decir, el autorreconocimiento, la autoidentidad y también la autodenominación, porque hay toda una cuestión de clasificación. Si por ejemplo, el pueblo que ahora denominamos Wichí, Sí. hace 20 años en la academia se lo denominaba Mataco. Y entonces, bueno, ¿cuál es el nombre de ese pueblo? ¿Y quién decide? ¿Decide la academia? ¿Decide el Estado? Bueno, lo que dice el convenio, que lo decide el pueblo. Ahora, también, bueno, respecto al tema de la organización y de los derechos que el Estado nacional, el Estado moderno, debe reconocérsele a los pueblos, ¿no es cierto?, originarios, a las comunidades indígenas. ¿Cómo trabajar y cómo se viene trabajando a nivel regional, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el país como Bolivia, ¿no es cierto?, que ha formado el Estado plurinacional y donde ha tenido mayor reconocimiento, ¿no es cierto? En Brasil, donde hasta el día de hoy tienen conflictos con las tierras, ¿no es cierto? Y en Argentina, donde, bueno, hay en distintas regiones donde hay distintos tipos de problemas, y también, bueno, las mismas comunidades son los que exigen mayor participación o mayor reconocimiento o mayores derechos que en otros. ¿Cómo ven ustedes a Argentina en América en comparación con otros países? Bueno, en América, digamos, tenemos dos países paradigmáticos, si se quiere, en términos de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. No solo de eso, sino en la organización misma del Estado, que es Bolivia y Ecuador. Son dos países que se han declarado plurinacionales y que por lo tanto sus constituciones, la Constitución Nacional tanto de Bolivia como la de Ecuador, implican un nuevo orden en términos de concepción del Estado. El resto de los países de América Latina, si bien hubo una ola constitucionalista a fines del siglo XX que renovó todas las constituciones en América Latina y en general se tendió a reconocer el derecho de los pueblos indígenas, se lo ha hecho dentro de un marco muy estrecho, podríamos decir, ¿no? Como el de la Argentina. Argentina reconoce la existencia, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el derecho a la cultura propia, bueno, todas estas cuestiones que reconocen el artículo 75, inciso 17. En la reforma del 94, recién en el 94. Es la primera vez que reconoce el Estado argentino, ha sido uno de los estados que más tardó en reconocer la existencia y la preexistencia étnica, ¿no? Digamos que el Estado argentino, la historia del Estado argentino es una historia bastante colonial y racista, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, mantiene la estructura de un Estado uninacional, ¿no? O monocultural,
monojurídico, podríamos decirlo, porque la estructura del Estado no se ha cambiado. Claro, en ese sentido hay países como que han hecho un avance respecto a la incorporación del pluralismo jurídico. Incluso en algunos lugares como Colombia tenés algunas jurisdicciones donde el derecho propio, Claro. que aquí es llamado consuetudinario, Sí. tiene, digamos, hay algunos Una aplicación conflictos que se concreta. pueden resolver respecto, digamos, Claro. al derecho propio de los pueblos indígenas. En cambio, en Argentina, digamos, el derecho consuetudinario está como subsumido o jerarquizado, Claro. subordinado al monismo jurídico que es el estatal. Y ¿no? localmente en nuestra provincia, ¿cómo ven ustedes el trabajo del gobierno concretamente y del IPI Y de la justicia. y la justicia? ¿Cuántas horas tenemos? Bueno, quizá esa pregunta es bastante amplia, cómo Sí, ven sí, el trabajo, pero bueno, ¿no? Pero en lo concreto, digamos, hubo muchos avances, ¿no? En términos de los derechos de los pueblos indígenas en el país en general y Salta como parte del país. Sin embargo, Salta es la provincia que mayor diversidad étnica tiene en el país. En Salta hay por lo menos 9 pueblos indígenas. Digo por lo menos porque hay algunos pueblos que no han sido reconocidos aún por el Estado, por esta cuestión del reconocimiento, pero es la provincia del país que mayor diversidad. Más que Jujuy incluso, ¿no? Más que Jujuy, Sí. más que Jujuy. Tiene la zona del Chaco, los Claro. valles, la Sí. Puna, y en todos esos territorios hay pueblos indígenas. Pero hay cuestiones que por ahí, más allá de la opinión que podríamos ver más objetiva, por ejemplo, la política de tierras, ¿no? La Constitución indica que es obligación del Estado, del Senado, de la Nación en realidad, y de la provincia, la entrega de los títulos dominiales de las tierras que tradicionalmente ocupan. E incluso dice, si es necesario, entregar otras tierras, si es necesario para su propio desarrollo. En concreto, este proceso, que ya tendría más de 20 años, desde el año 94, aún no se ha visto plasmado. Claro, no hay títulos entregados. No hay títulos entregados. Claro. Entonces, digamos, esa es una cuestión objetiva. Sí, lo que hay a nivel nacional y que también obviamente tiene vigencia en Salta es la vigencia de la ley 26160, que es una ley que prohíbe los desalojos. Es como fue tan grande la crisis y tantos conflictos con el tema de la expansión de la frontera agropecuaria, hubo tantos desalojos de las comunidades o las expansiones de las empresas turísticas, que a nivel nacional hubo que sacar una ley de emergencia. Sí. Que vence en breve, ¿no? En poco tiempo. El año que viene, El año que viene. sí. En ese sentido, si me permitís, Norma, es por eso que nosotros hablamos de la brecha existente entre lo que es la ley formal, digamos, y este Sí. reconocimiento formal, y la verdadera derecho al goce de esos Claro. derechos reconocidos, ¿no? Esa Así es. garantía de los derechos reconocidos. Hay una brecha muy grande y por eso, bueno, Claro. esto en que nosotros hablamos sobre la exigibilidad de los derechos, o sea, todas las cuestiones de avance de frontera agropecuaria, todos estos eventos que está mencionando Norma, digamos, implican que los pueblos indígenas no tengan garantizados esos derechos que se les reconocen. Bueno, le agradecemos muchísimo, Marcela, Norma, nuevamente, y bueno, queda entonces la invitación, le realizamos para continuar tratando estos temas. En el próximo programa le pedimos que se queden, pero nosotros, desgraciadamente, este bloque es tirano en la televisión, tenemos que mandar a una pausa. Así es. Y ahora vamos con más corte intermedio. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental
Seguimos en cuarto intermedio, Roque, aquí estamos con una visita de lujo, ¿no? Sí, para dar inicio a nuestro último bloque, Gonzalo, y charlar, bueno, de dos temas que fueron noticia en la semana, y queremos saber la posición concreta de la Iglesia, ¿no es cierto? Así es. Hemos convocado al padre Raúl Méndez, profesor de Derecho, Filosofía del Derecho de la Universidad Católica de Salta. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por venir, y bueno, como siempre decimos a los alumnos que tomen nota, ¿no es cierto? Porque todo es tema de examen. Cuando hay un profesor de la facultad... Sí, atente. Bueno, uno de los temas que se está tratando en la legislatura es el tema de la fertilización asistida, la obligación de que las obras sociales cubran esta prestación. ¿Qué opinión tiene respecto a este tema y a la reglamentación legal que es el proyecto hoy por hoy? Sí, yo creo que con el tema de la fertilización asistida hay que tener desde un punto de vista bioético algunas reflexiones. Por un lado, la consideración de que el producto de la fecundación humana, sea en el vientre de la mujer o sea en un tubo, digamos la fecundación artificial, el concebido es un individuo de la especie humana, es decir, un niño. Claro. Es un niño. Hay que saber que el producto de la concepción ya tiene toda la información genética, ya es una organización celular cerrada, que es el mismo desde ahí hasta su muerte, simplemente que se va a ir desarrollando. Entonces, que se encuentre dentro o fuera del seno de la mujer, objetivamente no tiene ninguna diferencia. De tal manera que merece el mismo respeto y la misma consideración. De allí la importancia de cómo tratar los embriones, implantar todos los embriones, no fecundar más óvulos que aquellos que se vayan a implantar. Claro, pero muchas veces en la práctica médica, digamos, se fecundan más óvulos de los que se van a implantar para, digamos, garantizar de alguna manera la eficacia. El éxito sí, a veces para hacer una selección, luego, sí. Pero bueno, ese es un problema. Claro, el problema es que se hace con los embriones que no se implantan. Ese es un problema. Se congelan. Los crioconserva, se los congela a veces, pero luego el problema es qué se hace con aquel reservorio de embriones congelados. Yo creo que son individuos de la especie humana. Ese es un tema. El otro tema, yo sé que no es simpático esto segundo que voy a decir, pero hay que tenerlo en cuenta, es también un principio de justicia, digo respecto a los recursos del hospital público y respecto a los recursos de las obras sociales, ¿no? Hay urgencias de vida de personas, hay ausencia de medicamentos, imposibilidades de solución de problemas que cuestan la vida de niños, de adultos, porque los recursos son escasos. Entonces hay que pensar también, entonces, con qué criterio de justicia social se aplican los magros recursos de la salud pública y también los recursos de las obras sociales, porque esos procedimientos de fertilización asistida son muy costosos. Son muy costosos. Ahora, bueno, también las parejas que llegan a estos tratamientos son parejas que en la mayoría de los casos trataron durante mucho tiempo, muchos años, por otra vía, tratar de ser padres y bueno, no van felizmente a estos tratamientos que muchas veces son infructuosos, ¿no es cierto? Y el último recurso. Y es un último recurso. Bueno, depende, ¿no? Hay, digamos, la demanda de estos procedimientos no son solamente en ese tipo de casos. Hay también demanda de otros tipos de situaciones que están hoy habilitadas legalmente. Hay demanda de parte de personas solteras, hay demanda de parte de parejas de personas del mismo sexo, hay demanda también de personas ya entradas en edad, hay demanda también de personas que no quieren tener el desgaste de una fecundación en el propio cuerpo. Bueno, pero en la Argentina no está admitida legalmente lo que es la maternidad subrogada, es decir, que se implante el embrión en otra mujer que no vaya a ser luego la madre legal. Claro. Ahora, y respecto al tema vida y persona, ¿no es cierto? ¿De cuándo hay vida, de cuándo hay persona? ¿Son dos cuestiones que necesariamente van de la mano o se puede dividir
al menos legislativamente? Bueno, a ver, desde el punto de vista biológico, hay un individuo de la especie humana desde el momento de la concepción. Eso hoy es un dato de la ciencia, eso no es algo que se discuta, eso se podía discutir hasta hace 150 años atrás. Actualmente eso no es posible, digamos seriamente, que se discuta objetivamente, del punto de vista biológico. Del punto de vista filosófico, desde cuándo hay persona, bueno, si hay un individuo de la especie humana, es persona humana, no hay ninguna razón para distinguir, para marcar un momento en donde comenzar a ser persona. Y desde el punto de vista legal, según el Código Civil de Vélez Sarsfield y el nuevo Código Civil y Comercial, en esto no ha cambiado nada, es persona humana desde el momento de la concepción en el seno materno. El nuevo código ha dejado una laguna allí con una previsión, ¿no?, de que una ley especial vea cómo se va a proteger los embriones concebidos fuera del útero de la mujer. Pero no ha negado el carácter de persona, digamos, lo ha dejado allí en un limbo. Porque también la pregunta relacionada al fallo Artavia Murillo, ¿no es cierto?, que bueno, ahí se de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual, bueno, sentencia que hay vida desde el momento en que está implantado en el seno materno. Bueno, el problema es que no hay una diferencia, ese es el mismo, en realidad se llama cigoto en esa primera etapa, no hay ninguna diferencia objetivamente en el pequeño lapso preimplantatorio y en el postimplantatorio. Digamos, es un criterio arbitrario. Lo que pasa es que hay una corriente muy fuerte que desplaza la mirada de la objetividad a la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha potenciado irrazonablemente la voluntad subjetiva del adulto por sobre la objetividad del ya concebido. Al extremo tal que entonces en ese fallo que usted menciona de la Corte Interamericana se va en la dirección de que la voluntad de la mujer que, bueno, lo acepta implantado, sería la que termina de definir la condición de persona humana. Ahora, eso no tiene una base objetiva razonable. O sea, sostener que el concebido es o no un niño de la especie humana porque la voluntad de un adulto así lo acepta, me parece pero nos pone inaceptable. en un verdadero problema jurídico, ¿no? Porque es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros tenemos tratados firmados. Bueno, pero no hay ningún tratado firmado por la Argentina que obligue a la práctica del aborto, ni que considere un llamado derecho al aborto. Hay que tener cuidado, distinguir entre lo que realmente dicen los tratados y lo que dicen algunos lobbies de opinión que mencionan como que hubiese un llamado derecho al aborto que no está en ninguna parte. Más aún, en la Convención de los Derechos del Niño, de la que es signataria la República Argentina, dice que se considera el niño desde la concepción hasta los 18 años. El texto del tratado dice en general, desde la concepción. La Argentina, al firmarlo, puso una reserva que le quita ese matiz de en general. Es decir, para la Argentina se considera niño legalmente desde la concepción hasta los 18 años. Esto fue muy discutido y muy analizado en la Convención Constituyente del año 94 y por eso el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional expresamente dice, cuando habla de la validez supralegal de los tratados, dice en las condiciones de su vigencia. Claro. Y esa expresión en las condiciones de su vigencia fue incluida por los convencionales especialmente por ese tratado, por la cuestión de los derechos del niño, en donde las condiciones de vigencia en la Argentina son con la reserva que introdujo la Argentina al momento de firmarlo. Bueno, y usted justamente tocó el tema del aborto, ¿no es cierto? También en la agenda del Congreso de la Nación están varios proyectos al respecto.
que buscan la despenalización, ¿no es cierto?, del aborto. Y también fue noticia esta semana, Gonzalo, que desde el Vaticano tenemos entendido, se ha dado una suerte de autorización a todos los sacerdotes que puedan dar perdón, ¿no es cierto?, de aquella persona que se confiese que ha realizado un aborto. Y lo toman como una suerte de una flexibilización por parte del Vaticano. Bueno, ¿esto es así o es una especulación periodística? No, es una desinformación periodística, porque el texto del documento Misericordia et Misera del Papa Francisco lo que hace es, dice, permaneciendo la gravedad del acto del aborto como un atentado a la vida de un niño, dice, permaneciendo la gravedad, lo que busca es resolverle el problema de la persona que ha cometido el aborto y que está arrepentida y no quiere volver a cometerlo. O sea, no es de ninguna manera una legitimación del aborto, no es una banalización del acto del aborto. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el momento la disciplina católica era que el acto del aborto, por la gravedad que encierra, es un pecado tan grave que podía perdonarlo el obispo y algunos pocos sacerdotes a los que el obispo en su diócesis le hubiera dado esa facultad. Lo que hace el Papa es decir, la tienen a esa facultad todos los sacerdotes. ¿Para qué? Para evitarle a la persona, especialmente a la mujer, que ha cometido ese pecado gravísimo, está arrepentida, quiere arreglar sus cosas frente a Dios, quiere reconciliarse con Dios y no quiere permanecer en esa situación, que no le resulte dificultoso llegar hasta el obispo o hasta algunos pocos sacerdotes autorizados, sino que pueda obtener el perdón con cualquier sacerdote más cercano. Más próximo, digamos. Más próximo. Digamos, sí. Es, como diríamos, multiplicar los canales, las bocas, claro, por donde poder dar la absolución, pero para ayudar a resolver el problema de quien ha caído, ha cometido ese pecado, donde además en muchos casos son personas que han llegado a esa situación impulsadas por circunstancias que no han logrado manejar del todo. Es decir, a veces también es una tragedia la que está viviendo la persona, ¿no? Y este documento que faculta a todos los sacerdotes a perdonar, digamos, absolver de este pecado, ha motivado que la Iglesia en Salta, en el país, trabaje especialmente con los sacerdotes, con trabajos. En realidad en Salta, como existe tanto aflujo todo el año de personas a la catedral a confesarse y los sacerdotes nos turnamos, sí, prácticamente ya teníamos todos por el propio obispo esa autorización. Ajá. De manera que para Salta no es novedad. Antiguamente, yo me acuerdo cuando era niño, para la época del milagro, salía un decreto del arzobispo dándole la facultad para ese periodo del milagro a todos los sacerdotes, como un tiempo donde mucha gente se acerca a confesarse. Luego ya se fue extendiendo, a todos los sacerdotes que confiesan en la catedral, y prácticamente casi todos los sacerdotes confesamos en la catedral, de manera que ya aquí ya estaba casi generalizado. Sí, en cuanto a la última pregunta, se nos acaba el tiempo desgraciadamente, pero en cuanto a la discusión legislativa, en el anterior gobierno Cristina había manifestado que iba a vetar una ley que salga en caso de que se apruebe de alguna manera el aborto, ¿no es cierto? Y Macri todavía, no se ha pronunciado muy al respecto. ¿Cuáles cree usted que tienen que ser los parámetros en los cuales la discusión se tiene que dar en la sociedad argentina? Yo creo que es necesario profundizar el aprecio por la vida humana en todos los momentos de la vida humana, y que más que favorecer el aborto, lo que hay que hacer es aplicar lo que dice el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que en parte está hecho, pero hay que hacerlo más y mejor,
que manda que el Congreso dictara leyes de asistencia a la mujer embarazada. Y dentro de esa asistencia hay que acudir en auxilio de la mujer que por problemas se ve a veces inclinada o tentada de cometer un aborto. Sabiendo que para la mujer, por más que haya una fuerte propaganda, un lobby muy grande para negar esto que voy a decir, para la mujer que realiza un aborto, el sentimiento interno que tiene luego le resulta muy difícil de borrar. Es tal el vínculo, tan profundo el vínculo de una madre con un hijo en su seno, que provocarse la muerte de ese niño es algo que la propia conciencia se lo remarca constantemente. Bueno, padre, la verdad que muy agradecidos. Se nos acaba el tiempo. Así una breve pregunta, lo saco del tema, digamos. Usted tiene un buen manejo del articulado, de nuestro derecho. Usted estudió Derecho, ¿verdad? Yo estudié Derecho, sí. Participé. ¿Cómo fue su paso por la facultad? ¿En Tucumán estudió? Yo estudié en la Universidad Nacional de Tucumán, sí. Y bueno, y después he participado en muchos procesos legislativos. He sido perito en la Convención Constituyente del 94, en la Convención Constituyente del 86, aquí en la provincia y en otros. Bueno, una experiencia larga. Bueno, sí, así es. Muchas gracias, padre. Bueno, Gonzalo, nos toca despedirnos hasta la semana que viene. Se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo a los amigos de Vinovilar, como siempre, por su excelente catering. Y despedirnos hasta la semana que viene, Gonzalo. Así es. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio.